Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava. Nos encontramos con estos personajes que son protagonistas de crecer un país a nivel político, a nivel deportivo, a nivel empresarial, y hoy tenemos un maestro en la literatura que se ha forjado dentro de todos esos prosa, de esos cuentos, y ha hecho grande nuestra Colombia amada y la región del Tolima, y especialmente ese municipio hermoso que se llama El Líbano. Carlos Orlando Pardo Rodríguez, bienvenido a La Cava. Fernando, muy contento con un buen vino blanco. Exactamente. Y la alegría de conversar, que es un oficio que ha desaparecido mucho. La gente ya hace señas, está dedicada a sus celulares, a sus computadores, a sus tablets, y la conversación empieza a desaparecer. Sí, ya se volvió emoticones. Y ya se dejó de conversar. Pero mire que he vuelto a ver los muchachos hablando de los conjuntos residenciales. Sí, sobre todo la vecindad, que de alguna manera es la tradición del barrio, y un conjunto residencial de alguna manera reemplaza el barrio tradicional. El barrio tradicional, así. Y conversan de todos los temas, de sexo, de política, de historia, de literatura, y los clásicos chismes que no faltan y que son parte de la cocina diaria de la gente. El que no come prójimo no mantiene el alma contenta, dirían por aquí. Oiga, título para un próximo libro de Pijao Editores. ¿Cómo vamos con Pijao Editores, Carlos Orlando? Pijao Editores cumple este año medio siglo. ¡Wow! Empezamos con un primer librito cuando mi hermano y yo no habíamos cumplido los 25 años, no nos conocía ni en la casa, y empezamos a publicar autores tan desconocidos como nosotros, y finalmente autores consagrados a través de más de 850 títulos, más de 2 millones de ejemplares, coediciones con editoriales españolas, y sobre todo que no se trata solamente de editar libros, sino de cumplir investigaciones. Hicimos 3 tomos del Manual de Historia del Tolima, el inventario, el diccionario de autores tolimenses desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Recogimos la historia de todos los músicos yendo a los pueblos a investigar a sus familiares que habían muerto. Hicimos un análisis de todas las novelas publicadas por tolimenses, una antología de todos los poetas, y esencialmente mostrar a través de libros como protagonistas del Tolima siglo XX las personalidades que a lo largo de la historia ha tenido nuestra región para mostrar con carácter nacional o internacional en el campo del arte, la cultura, el deporte, la política, la ciencia, el periodismo. Y ahí hay un inventario que finalmente lo reunimos con mi hijo Carlos, que ha trabajado casi un cuarto de siglo conmigo, que hoy está en la Feria de Madrid presentando una nueva novela, una enciclopedia virtual titulada Tolima Total. Bueno, ¿sí ven? Eso es proyectar región. Bueno, por eso aquí hablamos de esos éxitos, pero vámonos. Bueno, yo creo que Carlos Orlando toda la vida ha sido exitoso. Hasta cuando estaba en la escuela era el niño pintoso, así, elegante, ¿no? Que jalaba corazones. Pues puedes saber, por ahí te lo ve. Éramos muy tímidos, y además los romances se daban era por escrito. ¡Ay, qué bonito es! Y uno se declaraba era por medio de carta, y cuando lo hacía de manera directa esperaba 3 días a que le dijeran el sí o el no, en un ritual que se repitió para toda mi generación, esa generación que nació como yo 2 años después de la Segunda Guerra Mundial y un año antes de que mataran a Gaitán. Pues, es decir, en medio de la guerra. En medio de la guerra. Y tuvimos esa infancia feliz de las quebradas limpias, transparentes, el camino a la escuela pública lleno de frutas. ¿Cuál escuela? La escuela Juan 23 de Líbano, Tolima, que después la convirtieron en la sede del Batallón Patriotas y nos mandaron a una casa fea, antigua y cerrada,
porque había que darle espacio a la guerra o a la defensa que planteaba el gobierno. Por lo tanto, a nosotros, a mi generación, la violencia nos robó la infancia. Exactamente. Ya no podíamos elevar cometas porque había que mirar era lado y lado para no encontrarnos con una bala perdida. Uy, muy fuerte. Y ya no podíamos bañarnos en la quebrada porque comenzaban a bajar los muertos. Bien, así es. Bueno, vamos a la secundaria, el bachillerato. El bachillerato fue una época feliz en el Instituto Nacional Isidro Parra, donde pude ganar un concurso interclases de cuento. Ahí ya empezó. Donde organizábamos el centro literario, gracias particularmente al profesor Antonio Echeverri, que estimulaba en nosotros esa vocación y nos hacía que aprendiéramos de memoria muchos poemas del Tuerto López, de José Asunción Silva, de Barbajacot, y todo eso fue formando una sensibilidad. Desafortunadamente la violencia nos sacó del Líbano, iban a matar a mi padre que tenía ideas contrarias al gobierno, y nos tocó durante 5 veces huir a Bogotá, de casas grandes con solar, árboles frutales, a reducirnos a una habitación, primero 5 hijos y después 10 hijos que fuimos nosotros, Wow. En la pieza que tenían del rebrujo las tías, porque éramos al fin y al cabo desplazados. ¿En qué barrio de Bogotá? Estuvimos en el barrio Las Nieves, calle 20, número 164 de mis tías paternas, y luego en el barrio Egipto con una tía materna que era actriz, directora de teatro y actuaba en un programa muy famoso por entonces llamado Yo y Tú. Ah, en Yo y Tú, qué bueno, ¿cómo se llamaba? Sofía Rodríguez, que hacía el papel de Socorrito con su Socorrito. esposo Don Eloy. Vea, con Don Eloy. Bueno, eso es un recorrido bien importante donde, quien no creyera, la vida lo va llevando a uno a tener muchos saberes, conoceres y vivir emocionalmente esos golpes que va formando en este caso un escritor, un narrador, más que un escritor, yo lo veo, maestro. Sí, y luego finalmente aterrizamos en Ibagué hace 54 años. Sí. Mi hermano y yo como maestros de escuela, y al mismo tiempo terminábamos la normal en la nocturna del Padre Hidrobo, que se llamaba Instituto Ibagué. Luego pasamos a la Facultad de Educación para ser licenciados. Yo no... En la Tolima. En la del Tolima yo no pude terminar porque cuando demostraba que los profesores de literatura no sabían de literatura, me cogieron bronca y hicieron un sindicato para no dejarme graduar porque yo era muy malo para el inglés. Así. Y me tocó ir a terminar en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, donde fui profesor. Pero muy bien, o sea, la pedagógica. Y eso me formó un destino, y luego del primer libro hemos seguido publicando mi hermano y yo libros. Ahora lo hace mi hijo, que es escritor y periodista. Dirigió Tolima 7 días cuando era diario en Ibagué de la casa editorial El Tiempo. Y nosotros pues fuimos columnistas, activistas culturales, y traíamos a Ibagué a Manuel Zapata Olivella o a Jaime Mejía Duque, a Fernando Soto Aparicio o a todos los poetas reconocidos siendo profesores para que dialogaran con nuestros estudiantes. Eso fue una élite de esos grandes escritores que son todavía vigentes, que están vigentes. Y nuestra generación, por fortuna, pues logró jamás quitarse la camiseta de la literatura, que muchos la suben a veces como un fin de semana, pero nosotros sudándola de manera diaria. Y aunque yo he sido perezoso para escribir, he publicado 64 libros. Imagínense, ¿qué tal? ¿Qué que te da pereza ese primer libro, Carlos Fernando? Las primeras palabras es un libro de cuentos, 4 de mi hermano, 4 míos, premiados a nivel regional y a nivel nacional. Y después vinieron otros premios. Ahí me premió Gabriel García Márquez cuando gané el concurso nacional de minicuento del diario El Tiempo, el concurso Mundovisión, y empezamos a ser invitados a la Universidad de la Sorbona, a la Feria del Libro de Madrid, a la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y desde luego no nos hemos perdido ninguna feria del libro,
salvo las que estuvo cerrada por efectos de la pandemia. Yo voy a brindar porque nos vamos a una pausa, maestro. Ya por ese primer cuento, eran unos cuentos ese libro, ¿cierto? Eran cuentos. Vino blanco. Aquí en la cava tenemos de todo. ¿Y qué más? Estar compartiendo una buena charla, una buena tertulia con el maestro Carlos Orlando Pardo Rodríguez. Y ahora, después de la pausa, vamos a hablar de Pijao Editores, vamos a hablar de ese paso por la televisión, vamos a hablar de ese paso por la actuación, por el cine y además de esos grandes amigos que tiene el maestro. Ya regresamos, aquí a la cava. Ya volvemos a nuestra cava. En Noticias de la Mañana les da un fuerte abrazo a todos. 3 horas llenas de pura información. ¿Se pueden movilizar? ¿Pueden mostrarnos un poco como el entorno para que los televidentes tengan una idea? En PIC Noticias, 365 días al año, estableciendo contacto entre la comunidad y sus momentos. Los positivos y los complicados, los destacados y los desconocidos, todos pasan y seguirán pasando por nuestra pantalla. PIC Noticias continuará cubriendo todo lo que interesa a sus televidentes y generando opinión en los ibaguereños. PIC Noticias. Hola, soy William Peña Gutiérrez, director de PIC Noticias, y los invito para que nos acompañen cada día entre las 8 y las 11 de la mañana. Siempre con invitados, la actualidad informativa y el análisis de nuestra realidad. Y yo les tengo mis cambalaches, la información de todas las comunidades y claro está, la alegría de la mañana. Y esa alegría que nos genera el deporte también la tenemos para ustedes. El entretenimiento también está en PIC Noticias de la Mañana. Y recuerden, nos pueden ver a través de Facebook y YouTube como PIC Noticias. Pero no me olviden porque tenemos nuestra emisión central a las 8 de la noche. Todo lo que sucede en el departamento del Tolima en PIC Noticias se lo contamos. Y también nos ven en todo el Tolima por la televisión por cable. Regresamos a la cava. Una buena conversación, una buena compañía y un buen vino. En este caso, un vino blanco con el maestro Carlos Orlando Pardo Rodríguez. Refresca, ¿no? Además, refresca este vino que tenemos hoy en la cava. Hay de todo para todos ustedes. Bueno, maestro, entonces ya hablamos de ese inicio ya en la escritura, la invitación a las distintas ferias, pero cuéntenos de ese paso en la televisión, cuando de un momento a otro lo vimos ya fue produciendo unos muy buenos programas. Sí, nosotros estuvimos 4 años con Germán Santamaría y Alberto Duque López. Saludos a Germán Santamaría y allá arriba al maestro Alberto Duque. Y durante esos 4 años hicimos la producción de más de 360 programas que salían semanalmente, titulado Hablemos de. Nos sentábamos a hablar de Nueva York, de José Alfredo Jiménez o de Sofía Loren, de 100 años de soledad o de el tema de la vida en las playas o en los pequeños poblados. Ese programa generó muchas satisfacciones, fue premiado nacionalmente y
me hacía acordar de los tiempos en que yo trabajé en Inravisión, siendo un muchachito, llevando el boom. Sí, es así. Llevaba el boom, mi tía que trabajaba allá me hizo contratar, luego de hacer una especie de lector de libretos para que los actores se los aprendieran. Ahí conocí a Julio César Luna y a mucha gente, a Pacheco, a Álvaro Ruiz, actores, la mayor parte de ellos fallecidos, como mis tíos, pero fue una experiencia grata porque de pronto uno estaba en el estudio y lo dejaban asomar a un show con Javier Solís, Wow, que era el invitado de Alicia del Carpio, la española que vino a generar un programa costumbrista divertido de la época. Y después pues hicimos Palabra Viva también para Señal Colombia. Trabajamos también con mi hermano Jorge Eliezer en un programa de televisión titulado Babelia. Babelia, así como no. Hicimos la producción de un largometraje que finalmente no se estrenó porque el director desapareció por una serie de problemas. Y hemos hecho documentales. Yo tengo un programa de televisión que cumplió 3 años, que se transmite por acá por los canales locales y por YouTube, Nuestra Cultura TV, que son entrevistas a escritores, a críticos, a artistas, a músicos, a la gente que tiene que ver con el mundo de la cultura. Sí. Usualmente la cultura es mirada con cierto desdén, como un oficio de marihuaneros o de borrachos, Sí, algo así. de pelo largo, y a los que no hay que atender cuando este país, si necesitamos hablar de su buena imagen, hablamos de Shakira o de Carlos Vives, o hablamos de Botero o de Obregón o de García Márquez, y en el plano regional de William Ospina, Jorge Eliezer Pardo o Benhur Sánchez, para nombrar algunos autores muy representativos para América Latina y para Europa. Entonces ese es el mundo y nos sentimos felices de conversar sobre temas que de pronto no interesan a otros, que les gusta o el fútbol o los desfiles de modas, y a nosotros nos gusta el desfile de la inteligencia y de que las cosas no se manejen a patadas, sino cerebralmente. Esa magia que tiene la narrativa colombiana, porque pues bueno, uno ha leído a maestro Carlos Orlando y también pues, en el colegio a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, pero hablamos de Colombia, esa magia que tiene, ¿de dónde nace? ¿Por qué tenemos esa maravilla de colores, de mariposas verdes, de gusanos rojos? ¿Por qué se hace? Y más aún, y ese amor que en ese corazón se derrite y después vuelve y se compacta. Sí, la literatura es como el otro nivel de la realidad. Hay una realidad real que es palpable y una realidad irreal que es mágica, que es lo que logran las palabras, y que en el caso de mi hermano y mío, pues la que nos indujo fue mi madre desde muy pequeña, haciéndonos aprender poemas, cantando muy bellas canciones. Ella había pertenecido a un dueto que fue muy famoso en el llano, Las Alondras del Llano, y nos inculcó realmente todo este amor que conservamos nosotros y que todavía compartimos con ella. La gran alegría es llevarle un libro nuevo que ella lo lee de punta a punta y nos hace observaciones. Además, saludos, aquí le mando los saludos porque sé que va a estar viendo este programa. Ese momento ese recuerdo que tiene Carlos Orlando con el maestro Jorge Eliezer, cuando estaban pequeños y ella les leía, ¿cuál es el recuerdo que tiene vivo? Esencialmente cuando nos leía Las 1001 Noche o las 100 lecciones de historia sagrada, pero también nos leía cuentos donde nos asustábamos para dormirnos temprano. Y todo eso pues nos generó un mundo mágico, bonito, nos enseñó a declamar, nos enseñó a hablar en público sin temor, nos enseñó a cantar, y todo eso es lo que le debemos a ella como una formación para servir como hemos servido tantos años a la literatura y al activismo cultural
organizando, como hemos hecho ya, 3 congresos internacionales de colombianistas. Ahorita hacemos un precongreso este fin de semana, pero en septiembre vienen doctores, doctoras de 32 universidades norteamericanas a hablar de autores tolimenses y hablar del Tolima. Es de qué manera nuestra literatura es más atendida por las universidades gringas que por las universidades de acá, aunque aquí hay un grupo de investigación interesante que dirige el doctor Jorge Ladino, un gran ensayista junto a su esposa que tiene maestría y que se han dedicado a investigar y a producir puntos de vista alrededor de las novelas de todos los actores nuestros. Escuchen bien, es un programa que nos ve a nivel nacional y hay unos congresistas y hay unos políticos, unos empresarios de una formación literata más bien, diría, ¿cierto? Si no esté equivocado. Y en Ibagué van a tener estos grandes maestros del exterior hablando de nuestra tierra, de todo lo que rodea las palabras, las sílabas, las monosílabas en nuestra ciudad, en Ibagué. Ahí lo estamos invitando de una vez para que estén aquí. ¿Cierto? Entrada totalmente gratis para todos los amantes de la literatura. Vamos a tener la presencia de los más destacados escritores colombianos y críticos, unos 50 escritores colombianos, los 32 profesores de las universidades norteamericanas, pero también vienen de la Universidad Complutense de Madrid y de la Sorbona de París. Vienen críticos desde el Perú. Entonces todo eso va a generar como un conciliábulo maravilloso y espiritual alrededor del Tolima y sus autores, que han ganado premios nacionales y premios internacionales y empiezan a ser traducidos. Como mi hermano, vamos a presentar la 11ª edición del Jardín, que fue llevada a telenovela por Caracol y que está traducida al islandés, al francés y al inglés. Todo eso va a estar aquí en Ibagué. Bueno, yo creo que ¿cuántos minutos nos quedan a nuestro productor, don Nelson Hurtado, para que hablemos de la familia? Bueno, pero primero mojemos la palabra. Eso sí. Hay que mojar la palabra. Hay que mojar la palabra, ¿cierto? Eso lo hizo hasta Jesús. El primer milagro y la última cena. Mira, pues, ¿sí ven? Todos los días se aprende. Y que se aprende muy bien, además. Los hijos, Carlos Orlando Jr., los nietos, eso que es una maravilla en la familia Pardo. Sí, nosotros tenemos una unión familiar, a veces peleamos por política, pero pues nos hemos mantenido muy unidos, los hermanos, de 10 que éramos, sobrevivimos 8, y dirigidos siempre por la matrona, nuestro símbolo espiritual y amoroso, que es mi madre. Y respecto a los hijos, pues yo tengo un hijo escritor y periodista que ha ganado ya un premio internacional de novela, Rubén Darío, está lanzando una nueva novela. Mi hija Adriana tiene su propia empresa de terapias, y mientras se recupera mi hermana Sofía, que tuvo un derrame cerebral, está por disposición de ella gerenciando todas las empresas de mi hermana, que genera mucho trabajo, genera una serie de actividades sociales como las gafas gratis para los loteros o para los barrios y cosas así. Mi hermana Clara, que es una excelente intérprete de boleros rancheros, que hace actividad social, mi hermana Totoya, que es maestra, mi hermano Pablo, que tiene una editorial, hija de Pigado Editores, llamada Casa de Libros, que le va excelentemente bien. Mercedes es una financiera, Ángela, una ama de casa, Jorge Eliezer, pues mi compañero de ruta en la literatura, y así vamos constituyendo ese mundo. Mi nieta, por ejemplo, acaba de ganar el concurso internacional de música y composición en Massachusetts. Sí. Hoy le dedican página entera en el periódico nuestro del Nuevo Día.
y estrenan su obra como la estrenaron en Europa, porque no son pocos los premios internacionales que en este campo ha tenido. Pues ella se graduó, hizo posgrado en Madrid de música para cine, televisión, dibujos animados, claro, y es profesora actualmente del conservatorio. Mi otra nieta tiene un posgrado en literatura luego de su título de la Universidad Nacional en Barcelona. Es una amante de la lectura, profesora de literatura, que la forma en que ella comunica su entusiasmo hace que amen realmente la lectura de los libros, porque quien no lee está totalmente ciego y debe creer en lo que le dicen. Eso sí, muy bien. Y ahí tengo otro nieto hermoso que estudia medicina. Ya, qué bien. Y bueno, y mis hijas menores, Paula, que trabaja en el Banco Mundial en Washington desde hace 6 años, María José, que estudia administración en los Andes, y soy feliz con todos mis hijos, con los nietos. Hay unos pequeños que veo diariamente, así sea para saludarnos, y yo creo que la familia es lo que lo hace a uno feliz. Y hay otra familia que no es de sangre, que es la de los amigos. Eso le iba a decir, de muchos amigos, muy buenos amigos. Ahorita comentaba Germán Santamaría, Jorge Alitriana, sí, claro, grandes maestros. Y bueno, Carlos Orlando, movemos la palabra, yo lo acompaño, ustedes también, con un vinito. Ya para cerrar el programa, ahora vamos a hablar de estos hijos de la literatura. ¿Qué tenemos para estrenar próximamente? Nosotros estamos presentando una nueva novela mía titulada Las noches de la espera, que es un libro un poco sobre la infancia, que yo no había sido capaz de escribir, pero que pasados 42 años de la muerte de mi padre logré hacerlo. A veces pudiera parecer un libro desesperanzador, yo que soy un autor optimista. Presentamos una novela del cacique La Lanza de Calarcá, de un joven novelista, Andrés Francel, que es arquitecto, doctor en historia, decano en la Universidad del Tolima, y presentamos 4 libros de ensayistas norteamericanos y colombianos. Por ejemplo, Eugenia Muñoz dedicó 28 años de su vida a estudiar la obra de mi hermano Jorge Eliezer. El caso de Félix Ramiro Lozada, que hace un análisis de Isaac, de Rivera, de García Márquez y de otro autor tolimense que te está hablando. Sí, muy bien. Y bueno, y una antología de las ponencias que presentaron hace 2, 3 años en el Congreso Internacional en Ibagué, que repetiremos en septiembre con gran júbilo. Bueno, Carlos Orlando, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Cava. Usted sabe que esta es su casa siempre, donde esté, siempre es bien invitado. Hace mucho rato teníamos pendiente esta tertulia con Carlos Orlando, que sabemos que va a ser mucho más largo, más extensa más bien, en otro día. Muchas gracias, Luis Fernando. En La Cava, brindemos ya para despedirnos con este vino blanco que nos acompañó el día de hoy, delicioso. Y a todos ustedes, muchas gracias. Ya saben, siempre hay un buen amigo, una buena charla, un buen vino, como compartirlo en esta cava. Nos veremos en la próxima cava.